Este es el episodio 5 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Arián Díaz. Y si están escuchando este episodio es porque alguien ya les pasó el link, pero si quieren escuchar los demás, pueden encontrarlos en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos en www.laizquierdadiario.com. Hoy vamos a hablar de algunas películas que estuvieron o estarán nominadas a los Oscar, depende de cuándo le pongan reproducir a este podcast. Pero, ¿por qué vamos a hablar de estas películas? A mí en realidad siempre me gustaron los Oscar. Yo la verdad, Ariana es un poco más seria. A mí me gusta la alfombra roja, me gustan los premios, me gustan todas esas cosas. Pero en los últimos años lo disfruto un poquito más porque me gusta esto de que los viejos de la academia hayan caído un poquito en desgracia, que estén así bajo, o sea, que estén en la mira de la gente, que se los critique. Están como pisando huevos todo el tiempo. Exactamente, están pisando huevos todo el tiempo a ver si lo que van a hacer no es un poco racista, un poco misógino, en general es así. Pero bueno, es como que en cada ceremonia parece que se superan. Pero no vamos a hablar de cualquier película. Primero quería irme un poquito atrás en el tiempo. En la ceremonia de los Oscars de 2016 no hubo un solo actor ni una sola actriz afroamericana nominada. Y lo peor es que ese era el segundo año consecutivo que sucedía eso. En el 2015 tampoco había habido ninguna nominación. A esto se le agrega que en 2016, y ya desde hacía unos años antes, en Estados Unidos había un movimiento social, que era el movimiento contra la violencia policial racista, sobre todo protagonizado por la juventud afroamericana, que se llamaba Black Lives Matter o La vida de los negros importa, que se mantenía además como uno de los actores políticos en Estados Unidos. Esta combinación de cero nominación y en las calles un movimiento que protestaba contra el racismo, provocó una controversia, que es como le gusta llamar a estas cosas a Hollywood cuando lo critican, como decíamos antes, por su racismo, por su misoginia, todos esos problemitas que suele tener la industria del espectáculo, que se materializó en un hashtag que se llamó Oscar So White, que sería algo como qué blancos que son los Oscar. Y con esta controversia empezó una lluvia de críticas a Hollywood sobre algo que es bastante evidente para las personas que miramos películas producidas en Hollywood, pero lo bueno es que a partir de ese momento era Vox Populi. Esto pasa también, por ejemplo, con la comunidad latina, tampoco es que es un problema exclusivamente de los afroamericanos. De hecho, la comunidad latina es la primera minoría, se podría decir, en Estados Unidos, y está absolutamente subrepresentada, reducida a un estereotipo, cuando directamente no está borrada. Pero bueno, ¿por qué me acompañaron a ver esta triste historia? Porque aunque los años que siguieron hubo algunas nominaciones, la ceremonia de este año de 2019 podría considerarse una especie de, yo le puse un título que es un poco largo, los Oscar políticamente correctos de la cuestión negra ahora que nos dimos cuenta que somos un poco racistas. Ese podría ser el hashtag de la academia para 2019. Esto, como todo, sucede en un contexto específico. Está esto que decíamos, lo de la movilización de la comunidad afroamericana, está la movilización de las mujeres, es medio difícil ignorarlos. Además, imagínense este año que hubo por primera vez un montón de mujeres afroamericanas, latinas, de origen árabe, de religión musulmana, que por primera vez llegan al Congreso. Imagínense de nuevo una ceremonia donde todas las nominaciones son de personas blancas, que aparte es algo bastante común. No, y después de todo, aparte del escándalo que hubo en Hollywood con los abusos y demás, el tema ahí de las mujeres están en la mira, tienen que recuperar, digamos, un poco de prestigio social. Así es. Por eso, por primera vez en una ceremonia de los Oscars hay no una, sino que hay 3 películas, ni una ni dos, son 3 películas nominadas a la mejor película, que es el premio que tiene como más prestigio, que tocan de alguna forma el tema de la lucha contra el racismo o la cuestión negra. La primera, la quiero pasar rápido porque pobre es la que tiene como menos chance de todo, es Black Panther, que en realidad es una película de superhéroes del universo Marvel, no tiene nada que ver con las Panteras Negras que luchaban contra la opresión, estaban por la Organización Armada de la Autodefensa de la Comunidad Negra, medio que nada que ver. Pero aunque lo que sí tiene es, no sé, a mí me pareció que podía ser un guiño, que es que la película sucede en Oakland, en esta ciudad de California, y justamente en esa ciudad es donde empezaron las actividades políticas de esta organización que lideraba Huey P. Newton, que igual creo que si volviera a nuestros días y viera lo que hacen con su nombre... No sé si estaría muy de acuerdo, pero bueno. A lo mejor le gustaba la de superhéroes. Capaz.
Después está, la otra película es El infiltrado del Ku Klux Klan, que es la última vez que lo voy a decir completo, porque si no vamos a tener que hacer muchas tomas, así que le voy a decir El infiltrado del Klan, que es más fácil. Es la otra película sobre la cuestión negra, mucho más cerca de la realidad. Es una película de Spike Lee, a mí me gustó, de las del Oscar, es de las que más me gustó. En general me gustan sus películas y es un director que defrauda bastante poco. Se sale un poco del formato de la película de denuncia o de drama y está contada en clave de comedia, que es algo bastante raro para tocar un tema, digamos, serio, como es el problema del racismo. Y hablando de rarezas, tiene una cosa que a mí, estas cosas me encantan, es que el protagonista es John David Washington, es el que personifica a este policía negro, que es el protagonista de la película, es el hijo de Denzel Washington. ¿Quién es? Es el actor que interpretó a Malcolm X en la película que dirigió Spike Lee. Claro, que se llamaba Malcolm X. Exacto. Que eso, bueno, años de terapia para el pobre John David. Pero igual John David parece que era jugador de fútbol americano y después se le dio para actuar y seguramente su papá le abrió varias puertas. Claro, hizo su carrera de actor siendo hijo de Denzel Washington, ya estaba con Pero igual actúa muy bien, ¿eh? No, sí, pero bueno, si le molesta lo del padre, no hubiera elegido eso, ya está. No, de hecho, él y Adam Driver, que si no lo tienen de nombre, es Adam de Girls, si vieron esa serie. Bueno, además también es el conductor de bus de esta, creo que se llama Patterson. Patterson, sí. Que es un conductor de autobús y además hizo varias películas y otras series de eso. Está de moda. Sí. Pero también es muy buen actor. La película no se queda en la historia, o sea, la historia es como un caso de un chico negro en Colorado Springs, en una pequeña ciudad, que quiere ser el primer policía negro. Que igual es un detalle que me gustó bastante porque se sale un poco esto del relato puro de la comunidad negra, que también cuando se la muestra a las producciones culturales, en general tiene esta cosa de que, o sea, son como una mirada condescendiente, podríamos decir, y Spike Lee se eligió un personaje que es súper complejo porque está lleno de claroscuros. Es un chico joven, está en los años 70, cuando está el movimiento de poder negro, que de hecho está en la misma ciudad donde él vive, y él quiere ser policía. Claro. Pero bueno, la historia de verdad que está buenísima, pero Spike Lee se pasó un poquito. Y para terminar, como no le pareció suficiente toda la metáfora que hizo, que igual está muy bueno ese momento, entre los dos relatos de la historia de Estados Unidos, la visión racista y la visión del pueblo negro, por las dudas le metió un par de imágenes documentales de las marchas contra el racismo, una marcha en particular en Charlottesville contra la bandera de la Confederación, que es un símbolo racista que sigue estando en un montón de ciudades como esta. Se pasó un poquito y terminó con esas imágenes que, bueno, esas cosas a la academia no le gusta mucho, no le gusta que le metan tanto la realidad por la ventana. Y algunos dicen también que eso le puede aguar un poquito la fiesta, porque estaba como muy valorada la película. Pero igual está muy buena. Sí, es un golpe cuando aparece eso, pues después de una película que viene más bien en tono comedia y demás, aparece eso. Claro, aparece eso, es como y que te deja igual a mí me gusta, digamos, esos efectos, a lo mejor como que fue un poco mucho, pero bueno. Pero bueno, en realidad hablamos de todo esto para hablar de la última película que se llama Green Book, que es mucho menos política en su estilo, es más bien un drama o una comedia dramática, se podría decir, pero lo que tiene mejor es que está ambientada en el momento justo antes de que explote el movimiento de los derechos civiles. Esta es la historia de un músico negro que está interpretado por Mahershala Ali, que si no lo ubican por su nombre complicado, es el actor de Moonlight. Él interpreta al doctor Shirley, que es un doctor que no es doctor, pero es una autoridad, es un músico, es un prodigio, el tipo es así como súper reconocido. Todos los blancos en la época están súper embobados con él. Por eso él organiza una gira por el sur racista de Estados Unidos, que para él es como una forma de mostrar, digamos, de probar su superioridad, digamos, o cómo él puede salirse del estereotipo de la época. Este personaje es el afroamericano que quiere ser blanco, no porque no valore sus raíces, sino más bien porque quiere ser esto, quiere ser superior y quiere mostrar que él va mucho más allá de los estereotipos, de lo que se espera de él por ser afroamericano. Ahí juega mucho las contradicciones, ¿no?, de alguien que por un lado tendría el poder para darle voz, o sea, porque su voz se escucha mucho a un pueblo oprimido como el pueblo negro, y por otro lado esta élite negra que se integra más por hacer como una mímica de los gestos de los blancos y
que acepta de alguna forma que persistan los prejuicios, que siga habiendo racismo, mientras que a ellos, como élite, entre comillas, se los acepta. Claro, él de hecho es un privilegiado, ya donde vive, por ejemplo, donde en el principio de la película cita, digamos, para ver a quién va a contratar o no, es un super edificio en el centro de Nueva York. Además, él tiene mucha plata, claro, estuvo así como también estuvo criado muy entre algodones de alguna forma y se lo cultivó desde muy chico en esto de la música, el arte. A mí una de las cosas que más me gustó de la película, además de las actuaciones que son muy buenas, es que tiene varias escenas que en momentos muy pequeños y que parecen muy sencillos muestran el racismo así de forma como muy llana y que a veces te sorprenden un poco porque es más bien una película de estas que bien de la corrección política de Hollywood, que es todo, no con mensajes, todo bárbaro, pero en estos momentos están muy buenos. Una, por ejemplo, es la escena yo le puse la escena de los vasos, que es una escena en la que Tony Lip, que interpreta a Viggo Mortensen, que es el chofer blanco que lo va a llevar por el sur a recorrer diferentes ciudades, la esposa de él está en su casa, alguien fue a hacer unos trabajos, son 2 chicos afroamericanos, ella les da un vaso de agua antes de que, o sea, cuando están terminando, y él los ve y tiene una cara de espanto y de pavor, y es como que no quiere hacer nada incorrecto, pero tira los vasos a la basura porque literalmente le da asco que una persona negra haya tocado un vaso en la que después va a tomar él o va a tomar su familia. Sí, de hecho llega a la casa y está como toda la familia, digamos, ampliada y le pregunta ¿qué hacen acá? Porque es un horario que no es raro. Claro. Y le dicen, vinimos a cuidar a tu esposa porque como mirá quién contrató a 2 negros para que arreglen la plomería, así que tuvimos que estar acá como para estar presentes. Sí, aparte se mezcla todo eso, ¿no? Como que es una cosa súper normal y aceptada, pero a la vez él tampoco es que es un facho, por ejemplo, este tipo Tony Lip que interpreta a Viggo Mortensen, para nada, es un tipo relativamente, o sea, promedio se podría decir. Después hay otra escena que es brutal, que es el Dr. Shirley acaba de tocar en un lugar que es como, si vieron Lo que el viento se llevó, seguro van a ubicar esas casas en las plantaciones en el sur, que son con esas columnas blancas, así, o sea, como una mansión esclavista, digamos. Él, bueno, acaba de tocar ahí, todo el público se hizo pis encima porque están conmovidos por este tipo que toca muy bien. Entonces él, después de que toca, va a ir al baño de la casa y el dueño de casa le señala la letrina que está afuera porque él, a pesar de que es un prodigio de la música y de que ellos lo admiran, es el objeto de admiración de esos chetos que están escuchando el recital, él sigue siendo un negro. Y eso para él es una humillación mucho más allá de lo que significa el gesto, sino que porque es como una cachetada a él mismo de que, digamos, fracasan, digamos, todos los objetivos que él se había puesto. Después está, como decía, Tony Lip, que es el personaje que está buenísimo, que es este chofer blanco, que es el único blanco además al que el Dr. Shirley puede tratar con altanería, así, digamos, con bastante comodidad. De hecho, lo trata bastante mal al principio y hay una escena muy buena en el auto mientras están viajando en la que Tony Lip le dice, mira, al final yo soy más negro que vos. ¿Por qué? Porque Tony Lip vive en el Bronx, porque come la comida de su gente, le dice, él conoce la música, todas cosas que son verdad, pero que a la vez también es como una afirmación muy racista de parte de Tony Lip, pero también es auténtico porque es cierto que su vida es mucho más parecida que era del Dr. Shirley a la de la mayoría de la comunidad negra en Estados Unidos. Claro, ahí hay mucho uso en todas las comunidades de los estereotipos que hay de la otra comunidad, porque Tony Lip es un blanco que lo puede llevar porque es italiano, porque es inmigrante italiano. Después, cuando van a contratar también, cuando hacen así como una especie de concurso de quién lo va a llevar, y se fijan en la línea esperando, hay otros blancos también, chinos, por ejemplo. Claro. O sea, los blancos que pueden llegar a aceptar el trabajo de llevar a un negro. Otros inmigrantes, y así como Tony Lip tiene un montón de prejuicios o presupuestos sobre la cultura negra y demás, que el otro le dice, bueno, pero vos opinás que todos comemos lo mismo, que todos nos gusta la misma música, yo hago música clásica que tiene que ver con esta música. También después Doc va a tener prejuicios sobre los italianos y sobre las otras comunidades que son blancas, pero bueno, que son de inmigrantes que también están mal vistas. Claro, que son lo que en Estados Unidos en realidad llaman las personas no blancas, que es muy gracioso porque somos todos, en realidad, salvo, bueno, una pequeña, que ya tampoco sé quiénes son muchos los blancos, porque... o sea, tiene que ser blanco, nativo, qué sé yo. Bueno, no nativo americano, por supuesto, porque en este caso también te vamos a discriminar. Pero bueno, esta película
es de alguna forma esas películas que ama Hollywood, por esto de que tiene drama, comedia, finales felices, tiene momentos, ¿no? Así, medio, o sea, como que estás ahí esperando a ver qué va a pasar, tiene mucho hermandad humana, corrección política, y tiene mucho esto de el mensaje social sin romper nada, que sería un mensaje social sin ir muy a fondo a los temas espinosos de la vida en una sociedad racista, que es lo que pasa todo el tiempo, el desprecio a los negros, los prejuicios, la homofobia. Por ejemplo, hay una escena en la que Tony Lip tiene que hacer su trabajo, que es para lo que lo contrataron, que es esto de resolver los problemas que pueden aparecer en la gira. Él va en un momento a un lugar donde está el Doc Shirley con otro tipo, lo mira al Doc Shirley con cara de, vos además de ser afroamericano también pretendés darte el lujo de ser homosexual y que no te pasen las cosas que te pasan. Es una escena que es muy efectiva, porque por un lado nos cuenta algo que no sabíamos, ustedes ahora ya lo saben, pues ya se los conté, pero bueno, no importa, tampoco es que define mucho la historia. Igual es conocido eso del personaje. Sí. Bueno, se rumorea, dice que nunca se nunca se confirmó. Pero, o sea, por un lado entendemos que él está resolviendo la situación de una forma práctica, que es, bueno, o sea, el tipo se saca encima a los policías, lo resuelve de alguna forma, pero lo pone en un lugar que a vos te dan ganas de decirle, ¿a vos te parece, o sea, después de todo lo que sufre este tipo, ¿a vos te parece también vos ponerte en esta postura y hacer esto? Pero bueno, el tipo hace su trabajo, es como que limpia, ¿no?, toda la sociedad, pero el problema sigue estando ahí. Y Tony Lip no sabe, y probablemente no esté muy interesado en resolverlo, aunque en la película hacia el final aparece la empatía, de hecho, ellos dos de alguna forma se acercan y construyen una relación, pero para Tony Lip y también para el Dr. Shirley es como que el mundo ya funciona así, y ninguno de los dos sabe mucho, o no está muy dispuesto quizás, sobre todo el Dr. Shirley, a resolverlo. De alguna forma, quizás el infiltrado del clan se escapa un poco más. La corrección política es la única forma, o sea, la única redención posible que concibe, que encontró Hollywood, que le teme más que a la peste a verse a sí mismo en el espejo de esa sociedad racista, y sin embargo no puede evitar ser racista de las formas más burdas, como por ejemplo borrando a los actores y las actrices afroamericanas de las nominaciones, o poniéndolas, por ejemplo, en lugares en general secundarios, también porque Hollywood más bien digiere, procesa, reproduce todo el tiempo un discurso de un sector específico, de las clases dominantes, se podría decir, y aunque en general aparecen cambios o cosas diferentes, estos cambios, por ejemplo, los cambios que se ven en la sociedad o los debates que se ven en la sociedad, en general la academia es como que le llega mucho más lento, tarda mucho más en llegar y en procesar. De hecho, vemos que desde 2006, o sea, tuvieron que pasar casi 4 años para que las producciones, por ejemplo, sobre una problemática que está recontra presente en la sociedad estadounidense, tengan algún reflejo en la pantalla. A Hollywood le pasa algo parecido a lo que le pasa a la sociedad de Estados Unidos, que es que, salvo cuando la obligan, que es esto, ¿no?, cuando está Black Lives Matter, cuando se moviliza la juventud, siempre trata de no verse a sí misma. Uh-huh. Pero bueno, si pusiéramos esta Green Book, esta película, la última, en el algoritmo, yo creo que una de las primeras cosas que nos saldría por referencia es la película está Conduciendo a Miss Daisy. Sí. Que no tiene nada que ver, pero es muy parecida, porque ellos juegan un poco con eso. Sí. Me pareció que era explícito, porque si no la hacían ellos la relación le iba a hacer todo el mundo, así que era mejor admitirla. Sí. Obvio. Después de ya, para mí, Malcolm X, que es como la película... En Conduciendo a Miss Daisy, por si no la recuerdan porque es vieja, ahí era un negro que llevaba a una señora que ya no podía manejar porque era vieja. Porque era vieja. Y mujer. Entonces también, y bueno, entre los prejuicios que ambos tenían se iba construyendo una relación porque los dos estaban en lugares subordinados por distintos motivos. Claro. Eso es parecido, digamos. Sí, eso es muy parecido, es verdad. Bueno, otra relación que quizá podríamos hacer es, San Lorenzo por Viggo Mortensen es medio obvia, claro, sobre todo para los que son de Boedo, claro, o demás. También podría salirnos error del sistema, porque yo no quiero spoilear nada, pero hay una escena donde aparece un policía que es copado. Y eso... Ahí se nos tiraría la poco. Computadora. Lo demás, no sé, se puede charlar, pero esa parte no, me parece que no. Pero si pensamos en andar por las rutas y en el jazz, a mí al menos lo primero que se me viene a la mente es En el camino, la novela de Jack Kerouac, que es un poco la Biblia, como se dice, de lo que se conoce como la generación beat. En las fechas aparte no estamos muy lejos, porque Green Book cuando empieza dice que está en 1962, así que es apenas unos años después.
Los Beats, la generación Beat, serían los intermedios entre la generación que volvió de la Segunda Guerra de Europa y la que protagonizó después los movimientos sociales en la década del 60 y del 70. O sea que están entre los veteranos y los hippies, digamos. Pobres, es como que les tocó ese momento del medio. En el medio, sí. En realidad uno podría pensar que las generaciones norteamericanas que vinieron después de la Segunda Guerra, más bien se comían los chicos crudos, porque habían ganado la guerra, se habían convertido en potencia mundial ya indiscutible en ese momento, o sea que tenían todas las condiciones para realizar el sueño americano. Pero para los jóvenes nacidos en la posguerra la situación no parecía tan alentadora como uno podría pensar. Muchos habían podido estudiar, es cierto, porque la situación económica era mejor, pero después los empleos disponibles que había era o todo el día en la fábrica con una máquina o trabajos precarios. Kerouac cuenta en sus cartas y en muchas de sus novelas está que andaba de changa en changa trabajando. Fue incluso como supervisor o inspector de trenes, pero de trenes de carga, o sea, no de gente, no el chancho de gente, sino de carga, lo cual también lo hizo viajar un poco en el país, algo que después iba a usar. Pero para las mujeres también la situación era complicada, porque piensan que toda una generación de mujeres había ido a trabajar reemplazando a los hombres durante la guerra, pero cuando los hombres volvieron... Las mandaron a su casa. Las mandaron a casa y también entonces habían perdido oportunidades, aunque muchas siguieron trabajando y había sectores que trabajaban desde antes, pero había una idea, una ideología de que la mujer... Lo que podía esperar era estar en su casa, casarse, tener los hijos, cuidarlo, casa en el suburbio. Ahora que los hombres volvieron, podemos volver a nuestro lugar. El sueño del sueño americano, ¿no? En el suburbio, la casita con el patio, bueno, lo que aparece en muchas películas y series de la época. Culturalmente, además, era una sociedad muy conservadora. Además de la segregación racial, que muestra la película que estábamos comentando, el modelo de las mujeres era el de ama de casa y estábamos en plena Guerra Fría, lo que quería decir el macartismo al palo, censura, etcétera, o sea, un reforzamiento de todas las instituciones represivas contra el enemigo interno, los comunistas que estaban entre nosotros. Los Beats eran parte de una juventud que no encajaba en esos parámetros sociales y que por eso caían en cana habitualmente, tenían problemas con la policía o eran mandados a psiquiátricos o a psicólogos a curar cosas como la histeria en el caso de las mujeres o la homosexualidad en el caso de los hombres. Eso se ve, si vieron por ejemplo Mad Men, tiene un momento que es muy interesante, sobre todo esto de la histeria, que es que aparece uno de los personajes, la mandan en un momento a una de estas clínicas a internarse, y lo peor es que ella misma reconoce, ella misma cree que tiene un problema. Claro, una enfermedad que tiene que curarse, lo mismo con la homosexualidad. También en Mad Men está Peggy en ese momento que harta de todo, agarra una pistola y empieza a disparar también a los pájaros, ¿no? Yo sería como Peggy. Así es como se... No, Peggy no, Betty. Claro. Peggy tiene otros rollos. Bueno, el caso de la cura de la homosexualidad es el caso de Allen Ginsberg, que es otro de los poetas beat más conocidos, autor de ese poema Aullido que deben conocer, por ahí no, pero que empieza: vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, famélicas, desnudas, histéricas. Un poema muy famoso. Muy lindo además. Muy lindo además, muy largo. Lo pueden encontrar, en online está por todos lados. Aunque suena entonces contradictorio con el peso ganado por Estados Unidos, el nombre de la generación beat en realidad es como una apócope de beaten, que quiere decir golpeado, derrotado, también se usa, pero que a la vez fue una generación que funciona como la punta de iceberg de los cambios que se estaban produciendo en ese momento en la juventud de Estados Unidos, que empezaba a cuestionar los valores y las perspectivas que le ofrecía esa sociedad. Son, digamos, como parte de la bohemia de esos años, todos también como marginales porque hablaban de cosas que no se hablaban. Claro. La experimentación sexual, el uso de las drogas. También porque sus proyectos de vida no eran ni triunfar profesionalmente con lo que habían estudiado, ni formar una familia. Así que para escaparse un poco de esos mandatos es que los jóvenes beats salen a la ruta, digamos. Son los que hicieron de alguna forma también la base de lo que después va a ser, o sea, después de todo eso que se va a expresar después en movimientos políticos. Porque nunca las cosas, digamos, explotan de la nada, de un día para el otro. Claro, son el sedimento de esta molestia que había por detrás. Claro, ese malestar. Exacto. Claro, que en los 60 después se va a notar abiertamente. Las bases, digamos, que tenían, las dos ciudades base que tenían eran San Francisco y Nueva York, a donde habían estudiado, dos lugares donde se vivía una renovación aparte del jazz, que se mezclaba con la renovación de la poesía.
que los va a cruzar en diversos escenarios, y si se fijan los recorridos que hay en el camino entre esas dos ciudades, es atravesarse todo el país. O sea, claro. Se buscan en un mapa pasar de Nueva York a... Es irte de costa a costa. De costa a costa, claro, varias veces se hace en el libro. Y efectivamente, aparte lo hacían porque andaban de costa a costa. Son muy autobiográficas estas novelas. El camino tiene, aparte, la característica de tener como todos los elementos de lo que es más conocido como parte de la literatura beat, o de las características principales. Para empezar, el tipo de temas, esto de la sexualidad, de las drogas, estas vidas precarias, la experimentación y demás, y la música también, son temas novedosos para la literatura de ese momento, temas de aparte de la juventud que no aparecían en la literatura porque era más tradicional. Pero además, en el estilo, se asumen como una especie de deudores del ritmo del jazz y de las raíces afroamericanas del jazz explícitamente. En la novela, por ejemplo, en El Camino, Kerouac hace como una mini historia del jazz, desde el swing hasta el bebop, ¿no? Y entonces ahí menciona a muchos de los que conoció, a Charlie Parker, a Gillespie, a Monk, por los que andaban, digamos, por los mismos bares. Y Ginsberg, por ejemplo, dice que para Aullido, para ese poema que lo hizo famoso, se inspiró en la prosodia bop, o sea, del bebop, de una variante del jazz, que Kerouac había aprendido a sacar del jazz, claro. ¿Por qué se ve esto en el ritmo de las novelas? ¿Qué significa? Lo que hay es muchos diálogos, mucho uso del slang, o sea, de la lengua propia, digamos, de la juventud o de los sectores marginales de la época, pero por ahí mezclados con largos párrafos de reflexión poética sobre sus percepciones o sobre determinada visión espiritual, lo cual le da un ritmo bastante particular, porque vienen diálogos con un lenguaje, digamos, más vulgar. Sí, como una especie de lunfardo de esa época. Con párrafos que podrían salir, digamos, de libros religiosos, digamos. La idea de Kerouac, digamos, lo que él mismo decía, es que la idea era mostrar el fluir del lenguaje sin detenerse a corregir. Esa espontaneidad que supuestamente toma del jazz, bueno, es lo que está más presente en el mito de cómo se escribió la novela esta en El Camino, que Kerouac dice que escribió durante 3 semanas seguidas en un rollo que se compró. El famoso rollo. Claro, que puso en la máquina y que como no lo podía sacar porque era un rollo, no lo dejaba volver atrás para corregir. Entonces él seguía escribiendo en el rollo. Digo mito porque el rollo existe, está exhibido en los museos beat, por ejemplo, en el de San Francisco, pero en los diarios cuenta que muchas de las escenas e ideas estaban en realidad preparadas de antes, no es que se sentó y escribió eso. Y aparte en los intercambios, en las cartas, se nota que tuvo que hacerle muchas modificaciones para dictarlo. Además, si después leíste algo más sobre Kerouac o viste la película, es infame la película, pero tiene algunas cosas biográficas que se pueden rescatar. A Kerouac no se lo ve un tipo que escriba así como el fluir y que nunca corrige, por ejemplo. No, de hecho bien era muy fanático de releerse. Sí. De hecho, de mucho trabajo. En las cartas, por ejemplo, porque estos parece que se van para arriba así en un momento para otro, como que se sentó, escribió el rollo y se fue para arriba, pero en realidad venían como de 10 años de escribir. Él había publicado ya una novela que después nunca había podido publicar otra, y era gente que se la pasaba, él y Ginsberg, todo lo que uno se imagina, que estaban todo el día por ahí drogándose y demás. 12, 13 horas escribiendo y trabajando y hablando con los editores y persiguiéndolos y tratando de hacer modificaciones a ver si lograban ser publicados, cosa que no lograban porque, bueno, eran muy disruptivos para la época. Finalmente, hacia fines de los 50, empezaron a tener cierta repercusión y finalmente éxito. De hecho, medio que se pusieron de moda. Pero eso no les hizo las cosas necesariamente más fáciles. La prensa, además de degenerados, como los venía tratando cuando hablaba de ellos, los etiquetó, por ejemplo, de beatniks, que por ahí lo vieron, que es un apodo con lo de beat y esta terminación que juega con la imaginería del satélite Sputnik, en el que en ese momento había sacado la Unión Soviética. O sea, era una forma de dejarlo pegado a los comunistas, ¿no? Que, los rusos malos. Imagínense que en esa época de macartismo decirte comunista era un insulto importante. Hay un libro de Joy Johnson, que es una escritora, que fue compañera de Kerouac justo en esos años en los que publicó En el Camino y se fue para arriba. El libro se llama Personajes secundarios y cuenta, digamos, un poco cómo lo vivió. Y aparte tiene una cosa muy buena, que es que no es complaciente con sus amigos. A pesar de que se nota que hay mucho cariño, Kerouac ya había fallecido cuando se publicó, no es complaciente con eso. Y se pregunta un poco la situación de esta generación y de esta juventud y si eran menos prejuiciosos que la generación anterior. Bueno, por un lado, parecía que por el lado de la comunidad afroamericana, por esto que habías charlado antes del problema con los negros, parece que sí, porque por el jazz los había relacionado con un sector que era visto como marginal, con el que ellos no... De hecho, decían que había que aprender, digamos, de ellos.
También con los homosexuales, porque, bueno, aparte de Ginsberg en particular, que tenía una historia personal con eso, aparece como tema en las novelas sin demasiado problema. Cuando Ginsberg, por ejemplo, se lo cuenta en una carta a Kerouac, le dice, después de haber sufrido todo esto para salir del closet, digamos, Kerouac le dice, bueno, todo bien. Todo bien. Sí, eso igual a mí me parece que tiene un poco que ver con que para ellos, primero obvio que la homosexualidad que ellos, entre comillas, aceptan, valoran y discuten de alguna forma en su literatura, obviamente que es la homosexualidad masculina. Y yo creo que tiene un poco que ver, además, conociendo un poco a Kerouac, que no es que es un tipo que era tan progre que, wow, te sorprendía, más bien no. Me parece que tiene que ver también con esta cosa de como que lo ven como parte de una actitud artista, o sea, del ser artista, y de lo, por ejemplo, sobre Ginsberg específicamente, o sea, es parte de lo que es él. Entonces creo que, además de que eran personas que se querían mucho, tenían una relación muy cercana, creo que lo veían como algo así. Además de que entre ellos tienen o sea, tienen entre los varones de la generación Beat, y eso Joyce Johnson de alguna forma lo sugiere porque ella marca que siempre, aunque las relaciones eran buenas muchas veces, no tenía nada que ver la relación entre los varones, y después con las mujeres, incluso con sus propias amigas, sus compañeras, sus novias. O con otras escritoras. Con otras escritoras. Bueno, entre ellos había una relación, o sea, ninguna mujer, por ejemplo, podía entrar al círculo, ni siquiera las más queridas, las más cercanas, incluso las más valoradas por ellos y más reconocidas. Bueno, por eso, era una relación entre la homosexualidad entre hombres. Lo otro les resultaba desconocido. Ese prejuicio, el del machismo, no es uno en lo que quedarán bien parados. De hecho, esto de personajes secundarios, en el título del libro de Joyson, tiene que ver con eso, porque ella lo que trata de explicar es que su generación, desde un punto de vista, dio un paso adelante, porque se fueron jóvenes de la casa, porque se fueron a tener un proyecto de vida que no era casarse y tener hijos, pero que tampoco podían salir a la ruta con sus pares masculinos. No estaban en esa situación todavía. Recién la generación posterior, la de los 60, dice ella, es la que va a levantar la voz en contra de eso. Y lo de personajes secundarios tiene que ver con... Es ella el personaje secundario atrás de la vida de Kerouac. Y no porque Kerouac en particular fuera famoso en ese momento, sino porque él era el hombre y ella la mujer, y es el lugar secundario que tenían. De hecho, hace poco, digamos, se conocen o se publicaron los libros de las mujeres Beat. Sí, las mujeres Beat. Incluso de Diane Di Prima. Diane Di Prima, por ejemplo, que no solo es importante por la producción, sino porque era una de las que manejaba las publicaciones que se distribuían en Nueva York. O sea que por sus manos pasaban mucho... Y su libro se publicó hace algunos años. Claro, porque a pesar de ser una organizadora, digamos, su obra no era tan conocida. Si se fijan, hay obviamente mujeres en las novelas y demás, pero es una amistad entre ellos donde las mujeres, bueno, están ahí. Porque están. Son motivo de esto, de lo otro, o sea, son parte de su vida, pero en eso mantuvieron, ese prejuicio no lo pasaron. Otra problema que tuvieron cuando se hicieron finalmente famosos es cuando finalmente la academia le empezó a dar bola a estas innovaciones y en la prensa empezaron a aparecer por algo más que escándalos, digamos, de degenerados. La fama se les convirtió en una nueva carga. ¿Por qué? Porque por un lado ellos buscaron, obviamente, por esto que planteé antes, de que habían trabajado durante 10 años para que los publiquen. Cuando los empezaron a publicar, dijeron, bueno, hagamos obras de teatro, hagamos publicaciones. Querían ser famosos, obvio. Querían por lo menos aprovechar eso después de mucho trabajo, pero esa exposición pública también implicaba una reformulación de sus ideas que no las hacían ellos, que las hacía el mercado, que usaba estos estereotipos de lo que era un beatnik, como después va a ser el estereotipo de lo que es un hippie, para vender cosas. O sea, empezaron a hacer como una moda. Por eso muchos se empiezan a involucrar en filosofías o en culturas no occidentales, el budismo sobre todo, por eso tienen novelas como Los vagabundos del Dharma y demás, que según entendían ellos permitía una conciencia más amplia, más espiritual y un alejamiento del materialismo consumista, digamos, de la época. Bueno, mencionamos antes que muchas veces los acusaron de comunistas. Bueno, no fueron comunistas, no lo fueron nunca. De hecho, acá en el camino... Kerouac, como eso es muy biográfico, lo llama. Todos los personajes son distinguibles, le pone otro nombre, pero todos sabemos quiénes son, y le pone Carlo Marx al que es Ginsberg, porque es bardeándolo eso, porque en realidad sus posiciones siempre se fueron cada vez más a la derecha, hacia el final de su vida, murió relativamente joven, y lo criticó mucho a Ginsberg, que era como el comunista del grupo, porque apoyaba determinadas causas que tenían relación con la izquierda, pero que tampoco era comunista, eran budistas, estaban en otra.
Así que la generación Beat fue una generación de transición, con todas sus contradicciones, con todo lo que eso implicó, entre el momento en el que el sueño americano comenzaba a mostrar sus fisuras y sus fallas, y el momento en el que finalmente se organizaron los movimientos sociales y políticos de las décadas siguientes que conmovieron sus cimientos. 218 caracteres. Si Clayton Horn hubiese tenido Twitter, podría haber informado esto. Escuchen porque esto es un fallo judicial. Hay palabras usadas en el poema hoy consideradas rudas y vulgares por algunos sectores de la sociedad. El autor sintió que era correcto usarlas porque eso caracteriza el ambiente que retrata. Por eso el libro tiene un valor social y declaró al acusado no culpable. Momento clave en el juicio. Claro. ¿Qué juicio es? Horn es el juez que intervino en la causa por obscenidad que se le inició a Ferlinghetti, el editor de Allen Ginsberg, por haber publicado como libro Aullido, el poema del que estuvimos hablando antes. Ese juicio por obscenidad era casi todo lo que escribía Ginsberg, pero bueno, como este había salido publicado como librito aparte... Sí, aprovecharon y lo quisieron usar aparte como una causa tipo ejemplificadora. Claro. El juicio fue muy discutido en la época en la prensa y de hecho un poco contribuyó a la fama de ese poema, claro, porque tampoco era que era de un público tan amplio, pero con el juicio se hizo más conocido. Debe haber vendido más copias por el juicio que... Sí, de hecho en la librería City Light de San Francisco, que es donde funcionaba la editorial, venden el librito todavía con el estilo hecho, o sea, claro, está impreso ahora, pero tal cual lo habían publicado en ese momento, que es un librito así, perreta, así de tipo de bolsillo, pero lo siguen vendiendo así. Y este juicio aparte tuvo de particular que se convirtió casi en una especie de certamen o de concurso de crítica literaria, porque ¿qué hicieron? Se llamaron a declarar a expertos, a favor y en contra. Y entonces en las sesiones discutían qué clase de poesía representaba ese poema, qué se entiende por tal frase, qué quiere decir con esta imagen, podría haber usado esta palabra, podría no haber usado otra. Entonces todos tienen que desarrollar sus estéticas. Igual es una discusión un poco ridícula. Es como estar en clase, sí, efectivamente. De a poco, incluso los que querían denigrar al poema, porque había los que llevó la defensa y los que llevó también la fiscalía, lo iban de alguna manera ensalzando, porque decían cosas como, por ejemplo, bueno, pero acá está copiando el estilo de Walt Whitman. O, bueno, pero acá está hablando del ambiente ese en el que hablan los dadaístas nihilistas degenerados que son los beats. Y entonces la defensa, que era un poco su estrategia, decía, bueno, pero si es comparable con Whitman, aunque sea porque se lo afanó, o si vos estás reconociendo que de alguna manera da cuenta de un sector social que existe, eso no tiene valor literario. Claro. Incluso no tiene más valor literario del que ustedes mismos están dispuestos a reconocer. Claro, ¿por qué estamos haciendo un juicio entonces? Claro, y tendría que salir de acá casi diciendo es uno de los mejores poemas que hay claro, de esta generación. Esto suele pasar habitualmente. Pasó 100 años antes... con los juicios, por ejemplo, a Flaubert y a Baudelaire por obscenidad también. O sea, el problema de la obscenidad, digamos... Eso es algo que se ve que le gusta mucho a los juzgados. Claro, se pone mal. Y también, por cargos similares, los acusadores eran los que hablaban tan bien de los libros para explicar lo peligroso que eran, que por eso tenían tanta influencia y había que prohibirlos, que terminaban hablando mejor del libro y lo terminaban haciendo famoso y ensalzando las virtudes de los escritores. Bueno, este es un caso parecido. Está contado en una película de 2010 de Rob Epstein, que se llama Howl, que es Aullido en inglés, y que la pueden encontrar online, está con sus subtítulos, donde se presenta el juicio y lo que tiene de bueno es que los guiones están hechos con las actas reales de ese juicio, donde están las opiniones de los expertos, y paralelamente incluye una narración del poema que a veces está en la voz de Jane Franco, que representa a Ginsberg en esa sesión famosa donde la hizo por primera vez, una escena que está relatada en una de las novelas de Kerouac, en Los Vagabundos del Dharma, y en otras partes está como animada por uno que fue amigo de Ginsberg, Eric Drucker, que es una animación también con las otras partes del poema, así que al final de la película lo terminan escuchando completo. Hasta acá llegó el episodio 5 de Fuera del Algoritmo. Para escuchar este y los otros episodios pueden encontrarlos en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos en www.laizquierdadiario.com.